En este video presentamos la tercera y última parte del caso de reacción isotérmica en un reactor de rendija bidimensional abordado mediante CFD en ANSYS Fluent. Particularmente, analizaremos una estrategia de alimentación para la mejora del mezclado. Contextualizando nuevamente el caso, en esta diapositiva se presentan los resultados de las simulaciones previas. Tenemos un reactor bidimensional en cuya entrada, que es una pared vertical, ingresa una corriente de reactivo A en la mitad superior y una corriente de reactivo B en la mitad inferior, en ambos casos diluidos en un inerte. Si el reactor se comporta de acuerdo al modelo de flujo pistón, alcanzaría una conversión del 75%. Cuando implementamos el caso base en el primer video, encontramos una conversión del 0.09%. Esto teniendo en cuenta las condiciones arbitrarias que especificamos en la primera implementación. Posteriormente, con un análisis de convergencia de malla, encontramos que la conversión que debería proporcionar el sistema si los resultados fueran independientes del mallado, sería del 1.67%. Es una conversión muy baja en comparación con el modelo de flujo pistón. Evidentemente, el modelo de flujo pistón es un caso ideal, pero en este punto surge la pregunta, ¿puede mejorarse esta conversión cambiando la forma de alimentación para mejorar el mezclado? Esto es justamente lo que implementaremos en este video. Y lo haremos considerando alimentación con distintos ángulos de entrada para cada una de las corrientes de reactivo. A continuación lo ilustramos con el esquema del reactor. En primer lugar, vamos a considerar que las corrientes de alimentación se dirigen hacia la pared con un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. El segundo caso es el caso que ya hemos analizado con 0 grados con respecto a la horizontal, lo cual quiere decir que los reactivos ingresan en dirección paralela a las paredes del reactor. Un tercer caso de 30 grados por debajo de la horizontal, si consideramos la entrada superior, o por arriba de la horizontal, si consideramos la entrada inferior, de modo que las dos corrientes van a encontrarse el siguiente caso involucra 45 grados, siempre bajo el mismo criterio de las corrientes ingresando para encontrarse o para contactar directamente de acuerdo a ese ángulo, y 60 grados. Se ponen en cada una de las figuras los grados y los radianes correspondientes. ¿Cómo vamos a especificar esto en el software? Bueno, lo haremos de la siguiente manera. Ya en lugar de especificar la magnitud de la velocidad como normal a la frontera de entrada, ahora especificaremos las componentes que corresponden a esa misma magnitud, pero con los distintos ángulos de entrada con respecto a la frontera. Para ilustrar el caso vamos a usar el primer planteamiento. En este caso,
se tiene dos ángulos con respecto a las horizontales para la entrada superior y la entrada inferior. Si nosotros nos quedamos únicamente con el esquema de ingreso, podemos considerar que mediante relaciones estequiométricas y a partir de las componentes Vx y Vy, la velocidad, la magnitud de la velocidad de entrada puede ser especificada sin mayor problema. En este caso, se van a cumplir las relaciones estequiométricas que se muestran en la lámina. Para calcular la componente de la velocidad en Y para la entrada superior, usamos la relación trigonométrica, la función trigonométrica seno. Seno de pi sobre 6, o seno de 30, va a ser igual a la componente en Y sobre la magnitud de la velocidad. Por otra parte, la componente en X la podemos calcular mediante la función coseno. El coseno de 30 va a ser igual al cateto adyacente correspondiente a la componente en X de la velocidad sobre la hipotenusa correspondiente a la magnitud de la velocidad. Del mismo modo haremos con la entrada inferior. En este caso el ángulo es menos 30 grados, pero las relaciones trigonométricas son las mismas. Para BY, en este caso sería seno de menos 30, y para Vx el coseno de menos 30. En el primer caso, cateto opuesto sobre hipotenusa y en el segundo, cateto adyacente sobre hipotenusa, correspondientes estos catetos a la componente Y y la componente X respectivamente. Despejando estas componentes tenemos estas relaciones. Y de forma general podemos decir que cualquiera que sea el ángulo, se va a cumplir que la velocidad en Y va a ser igual a la magnitud de la velocidad por el seno del ángulo y la velocidad en X va a ser igual a la magnitud de la velocidad por el coseno del ángulo, ya sea que sea un ángulo positivo o un ángulo negativo, si está debajo de la horizontal, en este último caso, y en el primer caso si está por encima de la horizontal. Esto simplemente lo estamos fijando de forma arbitraria y aplicará en cada uno de los siguientes casos: 30 grados, 0 grados, menos 30 grados, menos 45 grados y menos 60 grados. Son los casos que planteamos acá: 30, menos 30, menos 45, menos 60. Estamos tomando como referencia la entrada de alimentación que contiene reactivo A en la parte superior. Regresamos al caso justo donde lo dejamos de reactor de rendija y ahora vamos a abrir la etapa de mallado. Ahí vamos a hacer una modificación. Esta va a consistir en cambiar la configuración de vías, esto es de la distribución de tamaños de los elementos de la malla en cada una de las entradas y salidas del reactor. ¿Por qué haremos esto? El análisis de convergencia de malla lo realizamos para una alimentación que corre paralela a las paredes del reactor. En este caso, la alimentación ya no va a correr paralela a las paredes, solamente va a ser en un caso que va a correr de esa forma. En todos los otros va a tener cierto ángulo de elevación o inclinación con respecto a la horizontal. Por lo tanto, la convergencia que realizamos en el video anterior no garantiza que estas nuevas condiciones
den resultados independientes del mallado. Las variaciones o los gradientes de concentración de reactivos y productos debido a la reacción ya no se van a concentrar únicamente en la línea central del reactor, la línea central que corre axialmente, sino que ahora es posible que la región cercana a las paredes también tenga gradientes de concentración elevado. Nos vamos a Mesh, a Edge Sizing, entonces, y ahora vamos a cambiar la distribución de los elementos, del tamaño de los elementos en tipo de vías, vamos a cambiarle y vamos a escoger aquella opción donde los elementos más pequeños se concentren en los extremos del segmento y los más anchos se concentren en la parte central. De modo que en la línea central vamos a seguir teniendo muchos elementos, pero ahora también en la región cercana a la pared vamos a tener elementos más angostos, lo cual nos puede ayudar a que nuestra convergencia de malla pueda lograrse más rápidamente. Realizamos este cambio en todos los edge sizing de los segmentos de entrada y de salida de nuestro reactor. En todos los casos cambiamos la distribución de espesores de los elementos de la malla en estas fronteras, del modo que mencionamos hace un momento. Y es todo lo que necesitamos hacer acá. Ahora cerramos esta etapa de mallado y nos vamos a ir al Fluent. Nos vamos directamente a la parte de solución y ahí vamos a declarar como nuevas variables o nuevos parámetros de entrada las componentes de la velocidad de alimentación tanto de la corriente que contiene el reactivo A como de la corriente que contiene el reactivo B. Visualizamos la malla, en este caso es una malla muy simple, la de solamente un elemento por segmento de entrada. Nos vamos a ir a reportes integrales de superficie en la sección de resultados y ahí vamos a elegir primeramente un promedio ponderado en área. Vamos primero a declarar una nueva variable de salida que es el factor de fricción. Antes de irnos a los parámetros de entrada nuevo que son las componentes de velocidad, nos vamos como variable de campo, fluxes de pared y escogemos el coeficiente de fricción. Le damos guardar como parámetro de salida y vamos a ponerle como nombre simplemente fricción, coeficiente. Le damos clic a OK. Cerramos la ventana que está abierta y ahora nos vamos a ir a las condiciones de entrada donde vamos a modificar justamente
las velocidades, nos vamos a Inlet y vamos a escoger primeramente la entrada de A. Aquí vamos a cambiar el método de especificación de velocidad. En lugar de magnitud normal a la frontera, vamos a seleccionar componentes y entonces nos va a aparecer la opción de poner las dos componentes de nuestro sistema bidimensional, la velocidad en X y la velocidad en Y. Le damos clic a la flechita de la derecha y vamos a darle expresión para un nuevo parámetro de entrada. Vamos a ponerle por nombre Vx, componente a Vx com A, o el nombre que ustedes prefieran y puedan identificar bien con cada una de las componentes. Hacemos lo mismo para la componente en Y, expresión para un nuevo parámetro de entrada. En ese caso le ponemos un nombre que identifique que es la componente en Y para la corriente de alimentación de reactivo A. Le damos clic a OK. Y ahora nos vamos a la frontera que sirve de entrada a la corriente con reactivo B. Hacemos exactamente lo mismo. Cambiamos el método de especificación de velocidad y nombramos a cada una de las componentes como parámetros de entrada. Primero vamos con la componente X para el reactivo B y luego nos vamos con la componente Y para el mismo reactivo. Cuando hacemos esto, en el campo de valores para cada componente de velocidad debe aparecer el nombre del parámetro que acabamos de nombrar. Por ejemplo, ahorita debe aparecer Vy com B en el espacio para la velocidad de Y. Ahora lo vemos. Esto es lo que necesitamos hacer en esta etapa. Ahí vamos a variar las componentes de velocidad para que se formen los ángulos de velocidad que queremos. Salimos de esta etapa de Fluent y a partir de ahora vamos a manejar todo en el Workbench con los parámetros que acabamos de crear o que acabamos de declarar como variables externas. Ahora revisamos nuestro conjunto de parámetros, le damos doble clic al cuadro que nos direccione hacia ellos y ahí vamos a ver ya los parámetros que acabamos de declarar. Aparecen las componentes de velocidad y siguen apareciendo los edge sizing del mallado. Vamos a crear un nuevo parámetro de entrada que va a ser el ángulo de la alimentación referido o con respecto a la alimentación de la entrada de A, o sea, la alimentación superior, y otro más que nos indica la fracción de pi en radianes que define a este ángulo. Vamos a empezar con un factor, o vamos a poner por el momento un factor de 0.1667 que corresponde a un sexto. Este valor lo vamos a multiplicar por el valor de pi en la definición del ángulo teta. De ese modo vamos a tener, en este caso, 30 grados, que va a ser el valor
con el que estamos definiendo por el momento estos parámetros. Hecho esto, pues ya tenemos los valores del ángulo con respecto a la horizontal de la alimentación superior, y ahora vamos a definir cada una de las componentes de acuerdo a lo que presentamos al inicio de este video. En la presentación, en el caso de la componente X de la alimentación de A, vamos a poner el coseno del ángulo por el valor de nuestra velocidad, o mejor dicho, la magnitud de nuestra velocidad, y entre corchetes posteriormente ponemos las unidades de este parámetro, que son unidades de velocidad. Hacemos lo mismo para la componente en Y. En este caso, lo que vamos a tener en lugar del coseno va a ser el seno. Nos acordamos de la presentación inicial que el ángulo para la componente Y es el seno, y para la alimentación de B, la componente X va a ser el coseno, pero del negativo del ángulo. En este caso va a ser menos 30, va a estar apuntando hacia la pared inferior. Y para el caso de la alimentación de B, va a ser el seno del ángulo con signo negativo. Ahora cambiamos nuestros ángulos poniendo un factor 0, tenemos un ángulo de 0, la horizontal, y tenemos los valores que usamos en los dos primeros videos con la alimentación perpendicular a la frontera de entrada y paralela a las paredes. Estas definiciones para las componentes de velocidad son las mismas independientemente del ángulo. Lo único que va a ir variando va a ser el valor de cada una de las componentes. Vamos a probar entonces todos los casos. 30 grados hacia arriba de la horizontal, en la parte superior, cada uno de los valores de la componente. Vemos que la componente Y de la parte inferior es negativa, por lo cual apunta hacia la pared. 0 grados, que es el mismo de nuestro caso base. Menos 30 grados con respecto al horizontal de la entrada superior, que va a corresponder a 30 grados por encima de la horizontal de la entrada inferior. En este caso notamos que la componente Y de la alimentación del reactivo A es negativo, lo cual indica que apunta hacia el centro, mientras que la componente Y es positiva, también apunta hacia el centro. Menos 45 grados. Vemos cada una de las componentes. Sigue siendo una configuración en la que las dos corrientes se encuentran hacia el centro. Y finalmente, menos 60 grados. Pi sobre 3. Que igualmente van a incidir las dos corrientes, pero con un ángulo más pronunciado. Ahora una vez hecho esto, vamos a empezar con el valor de 30 grados. Y vamos a cambiar los puntos de diseño. Vamos a trabajar ahora con los 16 elementos por cada segmento de alimentación. Y como tenemos 5 ángulos en total, 30, 0, menos 30, 45 y 60, vamos a ocupar 5 puntos de diseño, 5
filas de 16 vamos a poner, y vamos a variar el factor. El primero sí va a ser un sexto, 0, menos un sexto, menos un cuarto y menos un tercio, correspondiente a cada uno de los ángulos que vimos en radianes multiplicando a pi. Y vamos a hacer otro conjunto más, pero ahora con 24 nodos, para observar qué tanto varía nuestro resultado de 16 a 24 nodos. Solamente una exploración para confirmar si tenemos una malla ya convergida o si necesitamos variarla. Ponemos los mismos valores para el factor que multiplica pi para esos nuevos casos a diferentes nodos. Ahorita que actualicemos los puntos de diseño, se van a actualizar estos valores de concentración, conversión y coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción nos va a dar un poquito la medida de qué tanto nuestra configuración de flujo de entrada afecta a la fricción sobre las paredes de nuestro reactor. Esto es importante, pues implica mayores caídas de presión o menores caídas de presión dependiendo del valor que obtengamos para este factor de fricción. Le damos que actualice los puntos de diseño y esperamos que termine. Esto puede llevar varios minutos. Una vez que terminan los cálculos numéricos de cada uno de nuestros escenarios, vamos a los resultados, particularmente a las conversiones, y vamos a comparar los datos para 16 elementos de mallado por segmento de alimentación y para 24 segmentos. Observamos valores similares para 30 grados, 1.43 y 1.36, 1.6 y 1.69 para 0, 1.97 y 2.17 para menos 30. Ahí es un poco más significativa la variación, 18.7 y 19.2. Y en el último caso cambia de 42.4 a 40.6. Vamos a hacer un conjunto más de simulaciones, pero en este caso para otro número de elementos de malla por cada segmento. Copiamos los mismos ángulos abajo para que se creen otras filas, y en el número de divisiones vamos a poner ahora 32. Vamos a actualizar nuestros puntos de diseño y esperemos que ya completado este conjunto de cálculos numéricos podamos dar por hecho que nuestra convergencia de malla ya se alcanzó. Evidentemente lo estamos haciendo de una forma un poquito arbitraria, no estamos haciendo una comparación de casos de malla fina con respecto a la malla previa en términos numéricos, pero de forma estimada estamos determinando qué tanto hemos logrado esta convergencia. Esperamos que terminen los cálculos y verificamos de nuevo nuestros
resultados. Al término vamos a ver nuestros resultados, particularmente la conversión. Y ahí vemos que nuestros valores son similares para el primer ángulo, para el segundo ángulo en 1.60 y fracción. Para el tercer ángulo la conversión es de 2.2. Alcanza una mayor cercanía a los valores en los dos últimos casos. Para menos 45 grados 19.7, y para menos 60 observamos un valor de alrededor de 40.6. Nos quedamos con ese último conjunto de valores que corresponden a 32 elementos por segmento de alimentación en la malla, como valores ya convergidos en cuanto a la independencia del mallado. Los coeficientes de fricción, observamos que el mayor lo tenemos para la alimentación que choca con las paredes, luego se reduce, se va reduciendo conforme el ángulo va aumentando en cuanto a la incidencia en el centro, pero ya para 60 grados observamos que tiene un ligero aumento, lo cual indica que un ángulo de contacto entre corrientes alto también incrementa la fricción y evidentemente la caída de presión. Nos fijamos ahora en nuestros resultados para la conversión y observamos que cuando tenemos un ángulo de 30 grados apuntando hacia las paredes, nuestra conversión es más baja que si introducimos nuestras alimentaciones horizontalmente. Sin embargo, también observamos que conforme el ángulo de alimentación va incidiendo o va apuntando hacia el centro del reactor, las conversiones van aumentando. Por ejemplo, para menos 30 grados ya tenemos un 2.2. Para 45 grados brinca hasta 19.7% de conversión. Y para 60 grados ya la conversión es de 40.5. Es una conversión bastante razonable, sobre todo si la comparamos con el 75% que alcanzaría si fuera un reactor ideal con comportamiento de flujo pistón. Podemos probar ángulos de incidencia de los flujos de alimentación todavía más pronunciado, 75 grados, 80, 85 grados. Sin embargo, habría que fijarnos que los resultados nos den valores razonables, sobre todo que nuestras concentraciones de entrada, sea E, se mantengan en el rango en el que se mantienen en estas simulaciones, alrededor de 3.11, ya que si las corrientes de alimentación inciden muy cerca de la entrada, es posible que se generen flujos de salida en la misma entrada y que inclusive el régimen ya se tenga que considerar dentro del totalmente turbulento. Entonces, eso puede generar inconsistencias. Debemos verificar que los datos de concentración de entrada y salida sean consistentes, y pues dejo como ejercicio revisar qué sucede a ángulos de incidencia mayores. Para el alcance de estos ejercicios que estamos haciendo, podemos considerar que nuestra estrategia nos puede proporcionar hasta un 40.6% de conversión
mucho mayor al 1.6 que teníamos al inicio, y todo con el simple cambio de los ángulos de alimentación. Vamos a graficar ahora los resultados en una hoja de cálculo. Solamente vamos a graficar los resultados ya obtenidos de convergencia de malla. Pueden usar Excel o cualquier hoja de cálculo que tengan disponible. Lo hacemos acá únicamente para separar los datos de malla ya convergidos. En nuestra primera columna ponemos el ángulo de entrada. En la segunda columna vamos a poner la conversión calculada. Y en la tercera columna vamos a poner la conversión ideal, que es el caso de flujo pistón. Copiamos los datos debajo de la conversión calculada, que son los que obtenemos del workbench de los 32 elementos por segmento de entrada. Ponemos nuestros respectivos ángulos, 30, 0, menos 30, menos 45 y menos 60. Sin embargo, cuando lo grafiquemos, no vamos a ver un sentido ascendente porque los ángulos van reduciéndose. Entonces vamos a cambiarle el signo. Finalmente, el signo es solamente una referencia del segmento que estamos usando para basarnos. Luego en la columna de conversión ideal ponemos el 75% y creamos nuestra gráfica. Nuestra gráfica debe incluir todos estos datos. Ponemos una gráfica XY tipo dispersión con puntos y líneas, con los datos seleccionados, todo el rango de datos. Y asignamos leyendas a los ejes. En el eje X tendremos el ángulo de entrada y en el eje Y la conversión. Finalizamos la configuración de nuestra gráfica y ahí tenemos nuestro comportamiento. Observamos el comportamiento de flujo ideal, pistón en punto 75 y cómo nuestro reactor, conforme aumentamos el ángulo de incidencia entre las dos corrientes, aumenta su conversión debido a una mejora del mezclado o un contacto directo entre las dos corrientes de alimentación. Mencionamos hace un momento que si aumentamos el ángulo es probable que nos encontremos con problemas del modelo, ya que no considera turbulencia y entraríamos en un régimen un tanto más turbulento, además de tener posiblemente salidas en la frontera de entrada, debido a la incidencia inmediata de las corrientes de alimentación muy cerca de la entrada y con un ángulo muy pronunciado. Este resultado es bastante ilustrativo con respecto a la utilidad de CFD para explorar estrategias de operación y geometría de nuestro reactor. Vamos a guardar nuestro proyecto, vamos a cambiarle el nombre, vamos a agregarle un término que lo diferencie de lo que hicimos los dos videos anteriores. Elegimos el caso a 60 grados por debajo de la horizontal de la
alimentación superior como el mejor escenario y vamos a emplearlo para ver los perfiles de concentración, velocidad y las líneas de corriente dentro del reactor. Para eso nos vamos a nuestro primer caso, la primera fila, y vamos a ponerle 32 nodos. Y en el factor que que multiplica a pi, vamos a ponerle menos punto 33 que corresponde a pi sobre 6. ¿Para qué hacemos esto en la primera línea? Para que cuando abramos el Fluent, ese sea el caso que esté resuelto dentro del programa, no en el Workbench. Le damos que actualice los puntos de diseño, que en este caso es uno solo. Para evitar esto que hice ahorita, pudo haberse seleccionado el caso de la última fila como el caso que se retenga en el Fluent. Pero como lo manejamos en otro orden, vamos a repetir solamente ese caso y luego ver los resultados gráficamente para observar el comportamiento que tiene nuestro reactor con estas condiciones de alimentación. Una vez concluido el cálculo, verificamos el dato de conversión en 40.6% en la primera fila y nos vamos a la pestaña Proyecto y vamos a abrir la etapa de resultados. Una vez abierta esta etapa, aparece la última gráfica que habíamos preparado, que era la gráfica de fracción másica en nuestro primer video. Ahora automáticamente se actualizó con las condiciones de alimentación que especificamos. Observamos los perfiles de concentración. Ya no tenemos un perfil simétrico arriba y abajo, sino que ya se notan las diferencias. Vemos la fracción másica de B, que es prácticamente el comportamiento invertido. Y finalmente observamos la fracción másica de C. En todos los casos está claro el mezclado que tiene lugar debido a la incidencia de las dos corrientes de alimentación hacia la parte central del reactor y cómo se va formando una trayectoria sinuosa de la zona de contacto a lo largo del eje X. Ahora vamos a visualizar la velocidad, los perfiles de velocidad. Para eso vamos a cambiar de variable. Vamos a seleccionar velocidad global y le damos a aplicar y vamos a ver la magnitud de la velocidad de todos los puntos. Observamos que justo en torno a la zona de contacto y a la zona de alta conversión tenemos los mayores valores de la velocidad, de su magnitud, indicando una zona de flujo desarrollado y zonas de estancamiento cerca de las paredes, que son las zonas azules. Ahora vamos a crear una gráfica que nos permita ver las líneas de corriente. Seleccionamos
el inicio de las líneas de corriente, vamos a seleccionar la entrada de A con un muestreo igualmente espaciado y vamos a poner 50 puntos, que van a ser 50 puntos que se van a originar desde esa frontera y van a transcurrir a lo largo del reactor. Le damos a aplicar y observamos las líneas de corriente. Para eso primero vamos a desactivar la gráfica de contorno y ahí podemos observar nuestras líneas de corriente. Hacemos un zoom para observarlas más de cerca y ahí se pueden observar. En estado estacionario, estas líneas de corriente pueden coincidir con las líneas de trayectoria de partículas. En este caso, nuestro problema está en estado estacionario. Ahí vamos viendo cuáles son las líneas de trayectoria, las zonas de entrada y salida. Evidentemente hay zonas arriba que tienen o no tienen líneas de corriente desde la que se originen en las entradas. Hacemos lo mismo para la entrada de la corriente B y vemos las líneas de corriente que se generan a partir de esta frontera. Para tener una visión más amplia de los patrones de flujo, vamos a cambiar el origen de nuestras líneas de corriente. Vamos a seleccionar el reactor completo. Vamos a poner un número mayor de puntos, 50, le damos clic en aplicar. Vamos a aumentarle el número de puntos para que pueda observarse más detalladamente a 100 y ahora sí podemos ver claramente esto. Vemos bien las regiones en las cuales el flujo de entrada transcurre y las regiones en las cuales hay zonas de recirculación que para fines prácticos puede considerarse que tienen cierto grado de estancamiento, pues no forman parte de la corriente principal de la zona de flujo y de la zona de mezclado entre las dos alimentaciones. Eso quiere decir que tenemos un flujo todavía alejado del ideal de flujo pistón, con zonas de recirculación bastante grandes que alejan el comportamiento de nuestro reactor mucho del comportamiento ideal. Con esto terminamos este caso, guardamos nuestro proyecto y concluimos varios puntos importantes que resaltan el valor de esta herramienta, aun cuando estamos trabajando con un sistema bidimensional, pues nos ilustra muy bien cuestiones relacionadas con la geometría y con los modos de alimentación que no pueden capturar los modelos de flujo ideal que hemos aprendido en nuestro curso de ingeniería de reactores homogéneos. Finalizamos este video recapitulando en lo que hemos hecho hasta el momento. En primer lugar, verificamos el resultado que podría esperarse para un reactor ideal con el modelo de flujo pistón. Luego, los resultados que obtuvimos para la concentración y la conversión cuando planteamos nuestro caso base. En tercer lugar,
los resultados de concentración y conversión que obtuvimos ya una vez realizado el análisis de convergencia de malla. Estos dos últimos casos fueron realizados con una alimentación paralela a las paredes, tanto de la corriente que contiene el reactivo A como de la corriente que contiene el reactivo B. Iniciamos este video preguntándonos si esta conversión del 1.67% puede mejorarse utilizando alguna estrategia que tenga que ver con el modo de alimentación. Tras nuestro análisis, podemos responder que sí, que haciendo que las corrientes incidan una contra otra con un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal, podemos alcanzar una conversión de hasta el 40.58%. Si aumentamos este ángulo, es probable que tengamos problemas tanto con la confiabilidad de nuestro modelo de flujo, como con aspectos numéricos y flujo en reversa en la frontera de alimentación. Con esto terminamos este caso, esperando que haya sido lo suficientemente claro y de utilidad para ustedes.